Principales acontecimientos de 1900 a 1939. 1903. Primer vuelo sostenido en un avión a motor por los hermanos Wright. Independencia de Panamá. Tras la Guerra de los Mil Días, la Nueva Granada se encontraba muy débil, muy frágil. Sabemos que los conservadores ganaron esta guerra e instauraron un gobierno centralista, pero Bogotá, donde se encontraba el gobierno, tenía varios conflictos con diversas zonas del país, entre ellos Panamá. Sumando a esto la creación del Canal de Panamá y la intervención de Estados Unidos, el país logra independizarse. 1904. Guerra ruso-japonesa. Japón y Rusia se peleaban por una pequeña provincia ubicada en China llamada Manchuria. Ambos países buscaban crecimiento. Entonces Gran Bretaña ayudó a Rusia firmando un acuerdo secreto que finalmente le dio la victoria a Japón, siendo esta la primera vez que un país asiático gana una guerra frente a una gran potencia como lo es Rusia. 1905. Albert Einstein expone su teoría de la relatividad. 1905. Revolución rusa. Fue un conflicto social donde se produjeron huelgas y actos terroristas, lo cual condujo a una monarquía institucional. 1907. Formación de la Triple Alianza. Francia, Gran Bretaña y Rusia para contrarrestar a la potencia militar de Alemania. En 1910, Francisco Madero inicia la Revolución Mexicana contra Porfirio Díaz. 1913. Derrocamiento de Madero y asesinato de Victoriano Huerta, en México. Woodrow Wilson se convierte en presidente de los Estados Unidos y Tíbet proclama su independencia de China. 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial con el asesinato al heredero de la corona austrohúngara, Fernando Francisco. 1917. Rusia estaba pasando un periodo de hambruna y también periodos de guerras, muchas de ellas perdidas, lo que estalló en la Revolución Rusa. Esta era liderada por Lenin y posteriormente por Trotsky, con los partidos bolcheviques y mencheviques. Esta revolución trajo como consecuencia la evolución de un sistema absolutista y de la dinastía de los zares. 1918. Estalla la pandemia de gripe española y también se crea la Tercera Internacional en Moscú. 1919. Se firma el Tratado de Versalles tras el fin de la Primera Guerra Mundial. 1921. Adolf Hitler se convierte en el líder del Partido Nacional Socialista Alemán y se crea el Partido Comunista en China. 1922. Se crea la Unión Soviética como primer estado socialista y asciende al poder Mussolini, quien era primer ministro de Italia y también líder del movimiento fascista. 1926. Creación del primer televisor comercial. 1928. Alexander Fleming inventa la penicilina, creando así una revolución en la ciencia. 1928. Masacre de las bananeras en Colombia. Fue una matanza de los trabajadores de la empresa estadounidense de bananos United Fruit Company por el ejército colombiano. 1929. Gran Depresión. Fue una de las mayores crisis económicas que han afectado a los países industrializados. 1932. En América nos encontramos con dos guerras. Primero, la guerra colombo-peruana. Ambos países se encontraban en conflicto por el dominio de la ciudad de Leticia, donde termina ganando Colombia. Por otro lado tenemos la guerra del Chaco, que es la guerra más importante en Iberoamérica del siglo XX, donde Paraguay le declara la guerra a Bolivia por el control o el dominio del Chaco Boreal, ya que se creía que en este territorio se encontraban reservas de petróleo. Al enterarse de esto, países externos ayudaron a ambos bandos. Por un lado estuvo Estados Unidos ayudando a Paraguay y el otro Inglaterra ayudando a Bolivia. 1933. Franklin Roosevelt asume la presidencia de los Estados Unidos. 1935. Con Mussolini al mando, el ejército italiano invade a Etiopía. 1936. Guerra Civil Española tras su previo fracaso con el golpe de Estado hecho por los militares de España.
1937. Guerra sino-japonesa. Esta guerra inicia cuando Japón, quien ya tenía el control de Manchuria, decide invadir el norte y el este de China. Japón contaba con el apoyo económico de la Alemania nazi, mientras que China contaba con el apoyo económico de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Esta guerra es la más importante del siglo XX en Asia, dejando 20 millones de personas muertas, la mayoría de ellas civiles. Esta guerra termina cuando Japón decide rendirse. 1938. Alemania anexiona a Austria, algo conocido como el Anschluss, donde los nazis violan el Tratado de Versalles. Y finalmente, en 1939, cuando las tropas alemanas invaden a Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial.